Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Lo Dijo un Libro. Estoy aquí para compartir con ustedes una vez más un nuevo libro y una escritora en esta oportunidad. El libro se llama Cuando el trabajo duele y la escritora es Analía Tarasiewicz y le doy la bienvenida. La verdad que estoy muy contenta de estar con ella en el día de hoy. ¿Cómo estás, Analía? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, la verdad que lo primero que llama la atención es el título, ¿no? Y me parece que es algo fuerte de entrada en algo que nos atraviesa a todos durante casi toda la vida, que es el tema del trabajo. ¿Cuándo empezaste a gestar este libro y por qué? Bueno, en realidad creo que me preparé toda la vida para escribir este libro porque es una extensión propia de mi historia de vida personal y de mi historia laboral, ¿no? Con mis pacientes, con todo lo que fui aprendiendo en un mundo que no tenía tantas herramientas para abordar lo que nos pasa en el trabajo desde la psicología. Eh, entonces, bueno, pero formalmente lo empecé a escribir en el 2018, cuando me di cuenta que a pesar de haber llegado a todo lo que socialmente se esperaba, no estaba siendo feliz. Y bueno, y desde ahí empecé un camino de, de, de reconvertir toda mi vida y bueno, pasaron cosas Ujú. que dieron cierre quizás a mi historia personal hasta el momento. Y bueno, y empecé a escribirlo hasta su lanzamiento que fue ahora, este año de 2025. Para todo esto vos eras psicóloga, ¿no? Ya te dedicabas y trabajabas como psicóloga cuando escribiste este libro. Sí, sí, sí. Hace como 15 años que trabajo con temáticas de psicoprofesionales, ¿no? Ujú. Y bueno, cuando el trabajo duele, ¿cómo uno puede darse cuenta que no es solamente un malestar, sino que está doliendo, ¿no? El trabajo que se está teniendo, que se está haciendo, ya sea como empleado o sea como jefe. O también temas que empiezan a pasarnos con síntomas como la desmotivación, o que no podemos prestar atención, o que ya no nos gusta lo que estamos haciendo, o empezamos a tener patologías que están derivadas de nuestro quehacer. Es decir, empezamos a tener más estrés, más burnout, más problemas sexuales, más problemas de relacionamiento y temas porque el trabajo empieza a ser o central o es un espacio donde no nos promueve ni el desarrollo ni la salud, sino más bien un espacio donde sentimos algo, ¿no? Sentimos algo que puede ser algo que se esté resolviendo en nosotros y busca ese modo de expresión, o puede ser que, bueno, no tenemos que reelegir lo que estamos haciendo. Claro. Bueno, decís eso y me parece muy fuerte porque una de las preguntas que yo me hago en mi vida y como mamá, ¿no? La persona sale, el joven sale de la escuela, ¿no? Y ya tiene que elegir qué va a hacer, ¿no? Esa pregunta que se le hace al niño, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y que después, con 17 años, tenés que decir qué vas a hacer, qué vas a estudiar. ¿Aborda el libro este tema de la vocación, la carrera que vas a hacer, cómo te vas a desarrollar? A ver, el libro tiene como dos partes y aborda un método que fui armando todos estos años, que está probado en mí misma porque lo creé para mí, básicamente, Ajá. para salir de mis problemáticas laborales, psicoemocionales. Eh, y por otro lado, también para reencauzar, digamos, como todo lo que tiene que ver con la identidad laboral, ¿no? Y en esa parte también eso lo escribimos junto con Erno Gómez, que es mi marido socio, Mm. y él desarrolló justamente como la pata que viene después de comprender el propósito, ¿no? O sea, es como yo, en el método hay un ejercicio que te permite como empezar a conectar con este propósito, con hacer distintos matches que te permiten empezar a comprender de dónde viene la información, tu historia personal, tu historia laboral, estos síntomas que vas sintiendo, etcétera. Ahora voy a los niños, ¿no? Pero Mm. eh, y después hay como todo un recorrido que hacemos de orientar la ocupación, vocación,
para lograr la autorrealización laboral. O sea, cuánto de lo que estás haciendo hoy está en línea con lo que a vos te gusta o te late hacer, ¿no? Ujú. Y bueno, cuanto más lejos estás, en general hay mayores niveles de dolor, de insatisfacción, ¿no? Y por ahí a veces nos quedamos solo por la plata y no por lo que nos gusta, o no vamos en búsqueda de lo que nos gusta y terminamos trabajando de cosas que creemos que solamente tienen que ser remuneradas. Ujú. Y en relación a tu pregunta, eh, Sobre los jóvenes, claro. sí, hoy va a cambiar todo eso. ¿No? O sea, justo hasta ahora esta pregunta estaría vigente, pero ya va en miras de cambio porque todo el mundo laboral, las carreras, la forma de estudiar, la forma de trabajar, etcétera, está cambiando por la llegada de la inteligencia artificial, las nuevas formas de educación. Ya las carreras no son 100% vitales, no así estudiar, ¿no? Eh, entonces, creo que también la crianza empezó a ser que no tengas la obligación de saber, sino como entender que, bueno, que a los chicos hay que acompañarlos, que no hay que hacer, viste, como la mayoría de los adultos que nos criaron a nosotros, no trabajaron en su vocación, en lo que les gusta, en el deseo, en el ser, ¿no? Entonces nos dijeron que había que hacer X y había que hacer X hasta que uno se fue encontrando o no. Claro. Eh, pero bueno, hoy día, por más que salga y estudie algo que nosotros creemos, para lo que viene no va a servir lo que creemos. Así que hay que acompañar. O sea, estamos en un momento bisagra. Estamos en un momentazo de bisagra del mundo entero y de todas las conductas que conocemos hasta hoy. ¿Y cómo es ese cambio, no, generacional? Dijiste algo, pero bueno, a la hora de un joven empleado, ¿cómo era personas a lo mejor más de nuestra edad? ¿Cómo es alguien que tiene 20 años? ¿Cómo es esa cabeza, no? De joven empleado, primeramente. Eh, ¿Cómo sería la cabeza? ¿En qué sentido? ¿Cómo es, qué valora más? ¿Valora el sueldo? ¿Valora cómo se Ok, siente? ¿Valora cómo lo las nuevas tratan? generaciones, porque tenemos, viste, como los millennials que ya tienen 30, Sí, eh, y tenemos los que están como los más jovencitos que sí, sí. ingresaron y los que ingresarán en breve, ¿no? Pero Ujú. digo, sí hay un salto, o sea, el millennial en función de lo que se venía, es como que el que tocó todas las aristas de lo que los abuelos y los padres vivieron, Sí, siguen con ese deseo de la casa, el auto, la familia, la cosa, cada vez menos la familia, ¿no? Pero porque hay, bueno, mucha disminución tanto de la sexualidad como de la natalidad, como de un montón de cosas, por lo tanto también las formas de para qué trabajo empezaron a cambiar, ¿no? claro. Eh, y cada vez se ve más, ¿no? Ya están cerrando jardines, salas maternales, o sea, es como un mundo zarpado de distinto, ¿no? No, no, no Eh, sabía eso, ese dato no lo tenía. Sí, están cerrando un montón, porque ya la gente no está teniendo tantos hijos, Claro, ¿no? sí, Y no sí, apunta a una familia de 5 pibes, ¿no? Como 4, 3. Ahora, si tienen uno, gracias. Y capaz que la mayoría de los jóvenes no está apuntando a la familia ujú, tradicional. Hay muchos cambios culturales que están afectando a todo. Entonces, ¿viste? Es como podemos hacer una nota hablando de lo que es hasta ahora, sí, sí, pero a mí me gusta como pensar en que, che, bueno, hasta ahora viene así la cosa, lo que conocemos todos. Y los jóvenes que están ingresados, que son supuestamente los más irresponsables, los que son sensibles, los que no sé qué, de algún modo están mostrando, más allá de que el X, el Y y todas las letras lo esté criticando, porque sí no tiene la forma de pensar y de trabajar que venimos acostumbrados. Por eso ahora hay más valoración de la gente grande en las empresas tradicionales o las ujú, empresas actuales, ¿no? Porque dicen, bueno, pará, este es responsable, estos pibes no son responsables entonces, y empiezan con toda esa historia, mm, pero en realidad lo que está pasando no es que son unos irresponsables y punto, simplemente no se está comprendiendo en qué mundo están por vivir, ¿no? mira, Y creo que hay toda una generación que de algún modo, viste, como capaz que es medio álmico, no psicológico esto, pero se está preparando para un cambio del mundo. Entonces, para qué estar, viste, es como que los pibes mismos les late decir, no, no es por acá, lo que nosotros miramos, lo que nosotros vemos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, lo que hacemos en YouTube, como es otro mundo y a mí esto no me pega, viste, es como
no tiene, hay un corte ahí, ¿viste? Claro. Hay un corte. Desde una mirada, ya te digo, como que mi edad también está ahí en el medio, 41 años. Hay una mirada como, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a mantener? Está la preocupación antes la estudias o trabajás. Entonces, ¿qué haces? Esa mirada de la responsabilidad y demás. ¿Y cómo es el enfoque? ¿Cómo lo encaran? Bueno, a ver, hoy es un momento para estar en un momento de introspección, de comprender cuál es tu identidad laboral, es tipo, bueno, eh, vos decidís abrir este espacio, ¿no? Pero capaz que trabajabas de otra cosa o tenías otra, pero tiene que ver con tu vocación y encontraste también en la tecnología una forma de unificar y después mañana capaz que lo monetizas de otro modo. Y bueno, es una cuestión de empezar a pensar un poco más allá del empleo tradicional o del emprendimiento tradicional y empezar a incorporar lo nuevo. ¿Viste? Otra cosa que está pasando es, bueno, la llegada de los agentes, ¿no? Que son nuestros nuevos empleados, que los agentes son sistemas que se conectan entre ellos, pero piensan, ¿no? Eh, entonces, ya no necesitas capaz que a 6 personas en tu equipo y con una gente que hace al menos, ponele, no invento, un 30% de lo que hacía el equipo, ya hay un montón de gente que empieza a sobrar. Eh, entonces, vos mismo tenés que cambiar como líder, incorporar la tecnología de otro modo, la gente que va a coordinar esas cosas tiene que entender lo que significa, y todo eso ya está pasando, ¿no? Entonces digo, queda sí o sí una reinvención, porque nos vamos quedando atrás del mundo que va muy rápido. Entonces, la conciencia humana no Mm. tiene el ritmo que tiene el avance tecnológico de esta era. Y por eso, el que no se hace preguntas, de repente se va a chocar con un tren, porque va a decir, ay, mira, ¿y ahora qué hago? Pero todos los que pensaron antes van a tener más oportunidades que los que no se hicieron ninguna pregunta, ni psicoemocional ni laboral. Claro. ¿Y cuáles son esas preguntas que nos podemos ir haciendo? Me gusta. Bueno, el libro es básicamente de todo eso, ¿no? O sea, el libro es un aperturador total de todas las de todo, es un rompedor, le decimos el libro, es un libro rockero, ¿no? Porque rompe, te cuestiona, te hace pensar, te hace reflexionar, te hace escribir, ¿viste? Hay gente que lo compra y dice, ay, pero esto me tengo que sentar a hacerlo, y sí, porque yo, ¿viste? Leer cosas tibias no me interesa, Qué digamos, me bueno. interesa es un espejo mi libro, Claro. ¿no? O sea, espejate y fíjate, digamos, para responder la pregunta directa, ¿no? Como, me pregunto? ¿Cómo están qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué síntomas tengo? ¿Cómo me muevo en el mundo? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué pareja quiero tener? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Cómo me quiero relacionar con la gente? ¿Cómo quiero ser vista? ¿Cómo quiero ser sentida? ¿Cómo me ven en realidad? Eh, ¿Cómo, ¿Qué oportunidades tengo de mercado? ¿Cuál es mi valía real hoy y cuál podría ser a futuro? Claro. ¿Cómo están mis herramientas hoy? ¿Cómo me muestro en LinkedIn? ¿Cómo tengo mi CV? ¿Qué sé de mí? Mm. ¿No? Yo te escucho y por ahí pienso, porque son preguntas también que uno se las ha hecho, pero bueno, sí, ¿cómo lo puedo llevar, no, a lo práctico? ¿Cómo puedo dar vuelta a eso? Bueno, me doy cuenta que esto que estoy haciendo no me llena, no me completa, o bueno, lo hago porque no me queda otra, como te he escuchado decir, el tema de tener las necesidades básicas satisfechas y por ahí la disyuntiva de decir, bueno, estoy cómodo económicamente en un trabajo que no me satisface o estoy siendo feliz y ajustado. ¿Está también esta pregunta? Sí, o sea, eh, todos los que no somos millonarios Ujú. o súper ricos que la plata, viste, como que bueno, listo. Mm. Y de ahí para abajo, ¿no? Hasta que no tiene para comer. eh, en general hacemos cosas que no son tan bien pagas o todas remuneradas o no hacemos todas las cosas que están tan en línea con la vocación. Y es una cuestión de ir equilibrando, equiparando, buscando, ¿no? No rendirse, ¿no? Y reinventarse, hacerse las preguntas correctas para ir a buscar los novios correctos, Ujú. ¿no? Eh, Hay un montón de proyectos, de organizaciones, de emprendimientos, de comunidades, ¿no? Que hacen un montón de cosas súper buenas
Y bueno, algunas tendrán más plata, menos plata. Si te vas a basar solo en la guita, y bueno, te vas a quedar solamente en lo que te pague más y el mundo se vuelve solo un capitalismo asqueroso, digamos. Claro. Si te vas a basar en para qué viniste a este mundo, qué te conecta, qué te hace bien, y además que ganes guita o que con este trabajo, bueno, gano plata, ¿no? Y no es mi trabajo ideal y no es lo que más me gusta, pero estoy cómoda para satisfacer mis necesidades básicas, para vivir como yo quiero, bla. Pero mi corazón está, no sé, en pintar cuadros, ¿no? Y capaz que no puedo vivir hoy, capaz que sí, ¿no? Pero digo, Sí, sí. pero empecé el emprendimiento en paralelo de pintar tus cuadros, o pintalos y regalalos, o pintalos y exponelos, ¿no? Pero como que no te quedes sin solamente creyendo que el mundo es un empleo de 9 a 18 en una oficina o en una fábrica o lo que sea y no poder transitar lo hermoso de lo que uno siente, ¿no? Y bueno, no todo está conectado con el dinero, lo que pasa es que la gente no lo entiende, eso. Mm, Eh, entonces digo, bueno, empezar a ser, ¿no? claro. Eh, Más que solamente vivir para ganar plata y pagar cuentas y criar hijos porque tenés que pagarle la educación y punto, ¿no? Como que la vida es mucho más que eso, ¿viste? Y es mucho más simple también en algunos casos. Te quería preguntar, bueno, en esta simpleza que en algún momento no fue así, que fue complejo, entiendo. ¿Qué es lo que más te ha dolido a vos y qué has visto? Bueno, yo como psicóloga he visto, no sé, Mm, algún caso específico, alguien, ¿no?, que soporta un jefe tóxico o una mm. situación estresante. ¿De qué tipo? Esas cosas que decís, bueno, esto me marcó porque lo vi o porque lo viví. Sí, en mi caso, mi historia es que hasta mis 12 años mi familia estaba súper bien económicamente, estábamos súper felices, estaba todo bien, hasta que vino la importación, se abrieron las importaciones, empezó todo este lío de los 90, Ujú. mi papá quiebra, varios vecinos empezaron a suicidar en el barrio, y cuando nos están por sacar lo último que teníamos, porque ya habíamos perdido todo, papá dijo en una conversación, cuando el banco viene a sacarnos la casa, porque antes te tocaban timbre y te traían como el oficio y algo así, y el lunes nos iban a rematar la casa. Entonces, papá le dijo a mamá en la cocina, y yo estaba jugando en el comedor, que el lunes iba a ser como Jorge, y Jorge había sido uno de estos que habían quitado la vida. Y bueno, y en una situación, la estoy contando muy rápido, pero tiene como mucha emocionalidad la escena, ¿no? Te imaginarás. Sí, Eh, fuerte. y yo tenía 12 y ahí como que me quedé media como atónita en ese instante y después acto seguido siguen hablando ellos, yo me quedé como en negro y de repente escucho algo como, no, Cris, no lo voy a hacer porque Analía va a ser profesional y nos va a ayudar y, ¿viste? Y como que siguió la conversación, pero yo escuché solo eso. Y quizás ni siquiera fueron las palabras exactas, pero yo viví bajo esa idea toda la vida, por lo tanto, desde ese instante me volví la Mujer Maravilla, la Batichica, la todos. Hice 1000 carreras, estudié, trabajé, llegué a lugares impensados, eh, todo porque tenía como esa misión de que si yo no conseguía el dinero o no tenía el trabajo o no, tantas cosas, mi familia podía morir. Claro, la salvadora eras. Claro, pero fue como una idea en realidad, porque mi papá nunca pasó ni nada, pero es como, de ahí me di cuenta cómo quedamos, ¿viste? Como en loop tantos años, y bueno, y como en ese instante no había psicólogos clínicos especializados en trabajo que entendieran. Entonces, claro, yo empecé a crecer, empecé a tener un montón, tuve empresas, llegué a tener casa Nordelta, ¿viste? Como todo era como, wow, Claro. y me quebré el pie. Entonces pasé a una quiebra literal de mi cuerpo porque no pude parar ni mis pensamientos, ni mis adicciones al trabajo, ni mis síntomas, ni nada, y mi cuerpo o se agarraba un cáncer o tenía un accidente y me eligió el accidente. Claro. Y ese Básicamente. tiempo me imagino estuviste parada en cama, digamos. Claro, tuve unos hermosos 8 meses con pañales, tirada en la cama sin poder moverme, con luxación total de todo el pie, se me había quedado un hilo nada más y me caí de un taco. Algo simple, claro.
para que sea bien poético y que me haga pensar, porque yo no paré, y bueno, me hizo parar el mundo. Y bueno, y a partir de ahí vino como la revelación, La ¿no? O epifanía. sea, vendí todo, me divorcié, empecé a tener como otra vida, otro cuerpo, otra forma de trabajar, empecé a escribir, empecé como a pensar como, bueno, ¿qué hago con todo esto? Que yo ya, obviamente ya atendía, ya todo, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo mientras cursás tu propio trauma sin darte cuenta, porque yo me la pasaba salvando empresarios de la quiebra Wow. los primeros años y no me daba cuenta, ¿viste? Eh, Así que bueno, quiebra, quiebre, 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 Claro. y ahí está cuando el trabajo que bien duele, ¿no? Eh, y, y me di cuenta que los seres humanos proyectamos en el escenario trabajo escenas no resueltas de la vida Ujú. o de otro trabajo, o de otra historia. Y viste que vos dijiste, y los jefes tóxicos. Bueno, yo en ese tránsito, como mi mente estaba obsesionada por lograr que nada pase, me junté con un montón de jefes que me maltrataron, me hostigaron, me pagaron mal, ¿viste? Pero era como con la premisa de iba a seguir creciendo. Entonces, digo, a veces no es que solamente hay un jefe tóxico y vos no tenés plata, entonces no tenés para comer, ¿viste? Como el caso de la encerrona trágica, que no, tipo, pobre, ¿viste? Tiene 5 pibes, no tienen trabajo, tiene que criarlo sola y tiene encima un jefe tóxico. Uy, qué bajón. Eso duele y duele, pero duele terrible, porque es como que es Ujú. mucho más difícil de salir. Pero bueno, una persona como yo, o la mayoría de la gente que atiendo, que sí tiene posibilidades, que no está en esa situación y que, viste, podría elegir, no puede porque está encerrado en su propia mente, Ujú. en su propia imposibilidad o en su propio trauma. Entonces yo trabajo con todos esos Ujú. personajes que vienen y que vemos, digamos, dónde está el dolor real y vos no te estás viendo vos. Claro. ¿Trabajás también con el mandato familiar? No sé, Y sí, padre, abogado, hijo, abogado, y que no puede salir de eso y la verdad que lo hace porque sí. por mandato, por sea el trabajo que sea, o la empresa familiar, o lo que sea, o el Ese es clan. el fuerte, ¿no? Cuando les bajan los legados, cuando hay economías familiares, cuando tienen que seguir como el plan del abuelo, del tío, del padre. Ujú. Eh, sí, trabajamos con todo eso y también con el hermano que no fue, que, ¿viste? O el hermano que tiene que ser, porque todos los otros nos pudieron y este es el preferido. Trabajo te estoy contando como casos que se me ocurren, Sí, sí, mucho sí, todo caso lo que de los ejemplos que se te vengan. mucho caso de abuso de niños abusados, pero mucho, 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 te puedo decir, que tipo vos los ves y decís, ah, es regional de tal empresa, ah, es el dueño de tal cadena, ah, no sé qué, y cuando decís, bueno, pero vos por qué tenés este miedo, o por qué no podés hablar, o por qué te da este terror, o qué sé yo, y ves cómo los abusos de poder, abusos sexuales, abusos de todo tipo, eh, les han, los han matado, ¿no? Ujú. Y que si bien, como viste, como en mi caso, que digo, hicimos un montón de cosas, pero en realidad esos síntomas que aparecen en el hoy tienen otros. Y capaz que en la primera sesión ya te das cuenta que los orígenes tienen que ver con esa baja autoestima, con ese que le quitaron como toda su identidad, entonces no pueden encontrar sus identidades profesionales. Wow, son tantas cosas que pasan, Sí, ¿no? sí, Detrás del trabajo que me apasiona. claro. Y entonces nos auto boicoteamos, entonces muchas veces por nuestras heridas emocionales o por lo que sea. Ah, sí, y sí, a veces nos autoboicoteamos, a veces eh, maltratamos, a veces, eh, a veces nos deprimimos, a veces estamos ansiosos, a veces tenemos estrés, a veces no conseguimos, a veces no nos dan el puesto. Y muchas cosas, y muchas veces no tiene que ver con la organización y con el líder, ¿viste? Porque la gente a veces dice, no, porque mi líder no me dijo, ay, porque acá no me reconocen, y en realidad, ¿viste? Tiene todo un mambo con el reconocimiento familiar, Mm. eh, y el reconocimiento ahí cuando llega el momento de la evaluación de desempeño, tienen ataques de pánico, crisis, no pueden dormir, ¿viste?
Y en realidad es por todo el mambo que tenés con el reconocimiento, porque ¿qué te va a cambiar que te ponga un 4 o un 3 si, viste, bueno, el bono, ok, la Ujú, plata para estar así, ¿no? claro. Sí, sí, todo eso para después estar así. Entonces, digamos, el mensaje es que se puede salir porque la sensación es, el trabajo duele o el trabajo me tiene atrapado, ¿no? No, vos te atrapás, excepto que estés en la encerrona trágica, ¿no? Que es el caso. Cuando hay problemas de que si no trabajo me muero o se mueren mis hijos o no tenemos comida, este es un dolor terrible, ¿no? Porque hay muchas menos posibilidades, no es imposible siempre. Y en ese caso, Y hay necesitas herramientas. ayuda, claro, ¿qué vas a hacer? Si vivís en el Chaco Impenetrable, tenés 5 pibes, no tenés un mango y tenés que comer, tomar agua y café con leche y un pancito. ¿De qué psicología vamos a hablar? ¿Entendés? Y encima tienen que trabajar en el campo con un tipo que la maltrata o lo maltrata. Ahí es como cuestiones culturales, sociales, gubernamentales, ¿viste? Como que entran otras cosas en juego. Pero yo le hablo a la persona que lo tiene, como que tiene todo eso cubierto, que tiene incluso educación, que puede tener este trabajo o aquel trabajo y sin embargo se queda, sin embargo la padece, sin embargo se enferma, sin embargo no cambia, Ujú, ¿no? Entonces digo, respondiendo a tu pregunta es sí, sí, se puede cambiar. se puede cambiar, qué bueno. Entonces, ya como para ir de a poco cerrando, ¿cuáles son las repercusiones que has tenido de este libro? Por lo visto, te confronta. ¿Qué otras cosas así te han dicho? ¿En qué les ha llegado como la luz? Eh, bueno, el mejor caso fue que me llamó un chico que coachamos en un momento y me dijo, leí tu libro y en la tercera página me agarró una crisis y me fui corriendo. Y yo dije, ay Dios, ¿qué le pasa? Y me dice, porque me di cuenta que más allá de lo que trabajamos en el trabajo, yo nunca había trabajado a mi hijo. Y la importancia de que yo mejorando en mi trabajo no es para mí también, es para mi descendencia. Entonces, para mí eso fue fabuloso. Después hay otros casos que lo leen y te dicen, en la página 79 decía el ejercicio tal y ahí me di cuenta que tenía que trabajar tal cosa. Ujú, Entonces, como que todos los ejercicios, son 4 estaciones. Vos tenés las primeras estaciones que trabajar sobre esto que decíamos, ¿no? Pensamientos, creencias, emociones, síntomas, etcétera, todo lo psicoemocional. En la segunda parte, trabajás todo lo que es identidad y rol, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu trabajo en ujú, sí, propósito, identidad, rol, etcétera, carrera, vocación, bla. ujú, Y el final del método lo que hace es, bueno, ahora con todos los hallazgos que encontraste en cada uno de los ejercicios y las cosas que te diste cuenta y los insights que hiciste, las ideas que se te ocurrieron y las dudas, etcétera, vamos a hacer como un mix and match. Entonces ujú, vamos a machear toda esa información y te queda una hermosa hoja o dos, digamos, sintetizada, con toda tu foto psicolaboral, ¿no? Que después de ahí vos te vas a armar un plan de acción. Y yo te explico cómo armar el plan, ujú, cómo te lo armas solo, y de ahí vas a decidir, bueno, esto lo hago solo, esto necesito ayuda, esto con un psicólogo, esto con un nutricionista, esto con un claro. gastroenterólogo, esto con analía, no sé. Y bueno, y el libro termina en como todos conceptos que son más organizacionales y del futuro del trabajo también, que es todo un apartado ahí que es como para lo que viene. Ya. ¿De cuántas páginas es este libro? 380 más o menos. Un lindo 300, libro, sí, sí. vamos. ¿Cómo también ha sido ese trabajo, ¿no? De edición? ¿Es el primer libro que escribís? Sí. Es el primer libro y lo escribí junto con Hernán. O sea, él fue como todo lo que me pasó y para escribirlo mejor y todo, se convirtió en mi editor incluso. Ujú. Y bueno, y lo autopublicamos porque no queríamos que nadie nos toque ni una coma. Ah, no pasó por editorial, por filtro. No, solo correctoras, ¿no? Claro. Pero, y las chicas que nos editaron la parte de diseño, y la tapa la diseñé yo. Ajá, qué lindo. Sí, así que bueno, es como todo un trabajo con mucho corazón, que se vio reflejado también en la presentación, porque la presentación fue muy fuerte, estuvo buenísima, vinieron 300 líderes, 250. Eh,
Y estuvo buenísimo. Y ahí mezclamos arte para poder contar todo esto. Hubo danza, hubo cello, hubo un montón de cosas hermosas. Eh, Porque esto es algo que es como, una vez que lo entendés, pero para entenderlo a veces uno transita muchos años de dolor, ¿no? Sí. Y bueno, está bueno también aprender sobre el tema del futuro laboral. Bueno, acá estamos en una localidad, por ahí hay cosas que no vemos, pero sí, nuestros hijos se van a la ciudad y hay cosas que también que están bueno que sepan y poder aprender. Veía también en tus redes sociales, hay contacto Mario Pergolini, Fabián Vena, o sea, has llegado a muchísimos lugares o has pasado por distintos medios de comunicación. Es un tema que interesa definitivamente. Sí, y digo, pero igual estén donde estén, esto es un cambio mundial, ¿viste? No es un cambio de, bueno, capital o provincia o Argentina o Latam o Europa, mundial. Es algo que está cambiando el mundo entero. La generación entera está cambiando y que sí o sí, digamos, para que estas brechas no sean más grandes, eh, vamos a tener que hacer algo como humanos. Acá, viste, como que todo es como, es prometedor para el que se mueve. Qué bueno que lo digas así. Bueno, Analía, psicóloga laboral, coach, bueno, también especialista en inteligencia artificial, dijiste. Mucho trabajo, o sea, estás ahí como que en el Mi punto, momento justo, en viste el que el libro momento también justo. se parió en el momento justo, porque no salía, estuve 4 años ahí que no quiero que la Gestando, compre, gestando. y cayó ahí. Y bueno, si alguien quiere acercarse a este niño tuyo, ¿cómo lo puede conseguir? Bueno, hay algunas librerías en el país, en Cúspide, en librerías Nadir, pero lo más fácil es la tienda oficial, que te la mandamos a tu casa en www.trabajamejor.com.ar/libro. Ujú. Y ahí, o en Instagram, @trabaja.mejor, que está el link, y pueden ir a comprarla a la tienda y se los mandamos. Buenísimo, bueno, así que invitamos a toda la gente que pueda adquirir tu libro, seguirte en las redes sociales y bueno, de mi parte te quiero agradecer muchísimo y bueno, la verdad que ha sido muy revelador esta charla con vos. Bueno, muchas gracias y qué bueno que puedan ocuparse de estos temas que son tan importantes para la gente hoy. Así es, la verdad que desde que vi el título dije me parece como un contenido de valor para compartir en el programa, así que muchísimas gracias, Analía. Gracias a ustedes. Chao, chao, Adiós. hasta aquí ha sido Lo dijo un libro.